gracias a los que se conectaron. Yo estoy aquí súper contenta, estoy en mi clínica que está aquí chiquitita. Terminé de atender a unos pacientes ahora temprano y ahora vamos a hablar con el profe, con el doctor Camilo Pinzón, médico, acupunturista, ya profesor y divulgador de la medicina china. Yo me siento extremadamente... ¡Ay, la Michi se va a conectar! Me siento extremadamente honrada de poder compartir, aunque sea esta instancia. Estuvo un poco difícil la entrada, ¿eh? Estuvo un poco difícil, pero se logró. ¿Ya? La tecnología siempre a nuestro alcance. Profe. Muchas gracias, Katy, por tu invitación y muchas gracias por tus palabras. No sé hasta qué punto me las merezco, pero bueno, gracias igual por la invitación. Yo te dije que pues con muchísimo gusto yo, independientemente de donde estemos, pues estoy también en alguna manera pues dispuesto también a ayudarles a muchos a crecer, ¿no? Pues ha sido un camino que yo entiendo que no es fácil porque precisamente creo que venimos a hablar de eso, de cómo el camino a veces no es sencillo, pero siento que con un poco de dedicación podemos ser lo que queremos ser en nuestra vida, ¿no? En esta vida. No sé, es difícil, es difícil. Entonces, bueno, más que nada, como yo le había comentado en un principio, quiero dejar un poquito la autorreferencia para poder hablar un poco de usted, pero quiero que se entienda el contexto por qué yo lo busqué. Y era lo que yo le estaba diciendo un poco tras bambalina, es que es difícil un poco soltarse a creerse un poco el ser un buen acupunturista, ¿cierto? Es como que siempre está eso de que, por ejemplo, en mi caso personal, yo tuve un gran profesor, falleció, y siento que nunca voy a estar como a la altura de ese profesor. Entonces, como que siento que yo personalmente no voy a poder estar nunca a ese nivel y me esfuerzo un poco día a día en poder alcanzarlo un poquito más, pero yo sé que está lejos de mí. Dentro de eso, yo también siento que hay gente que, al igual que yo, que tiene gente que uno mira de arriba hacia abajo, también uno puede lograr subir, no ser mirado por otras personas con admiración, pero sí ir acortando y generar esa confianza. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿qué fue lo más difícil en los primeros años que usted dijo, ¿sabes qué? La medicina china es algo que a mí me tiene más o menos intrigado, me quiero dedicar, voy a soltar un poco la mano en esto, me voy a dedicar a la medicina china, y de ahí presenta desafíos, ¿cierto? Y dentro de eso, en la clínica sobre todo, ¿cuál fue el desafío, uno de los desafíos que usted recuerde como más importante en el momento de llevar esta nueva práctica, la teoría, a el paciente y la clínica y decir, hoy sí, realmente puedo hacerlo, hoy sí, soy bueno, o la verdad necesito un poco más? Uy, qué pregunta tan amplia, Katy, gracias. Yo creo que yo siempre he dicho que el hecho de ser médico a veces es, o digamos que nos instruye una gran dificultad, y es que principalmente yo me licencié en medicina acá en Colombia hacia el año 2008, y en esta época pues la acupuntura no era un auge, definitivamente no. Y todo lo que se consideraba terapia alternativa, pues era una cosa de brujos, literalmente. Y es algo que yo siempre he abanderado un poco para demostrar, no solamente para demostrar, sino que hoy en día creo que la acupuntura es la ciencia que tiene más estudios que existe a nivel planeta si hablamos de terapéutica alternativa. Entonces, quizá recuerdo algo que me impulsó a esta práctica. Hay un estudio muy bonito que habla por qué los pacientes prefieren ir con un acupunturista o con un homeópata, a diferencia de, y quizá lo leí hacia el año 2005, cuando estaba pasando por un servicio de cirugía general aprendiendo cirugía. Terrible, terrible fue en cuanto a ver la pérdida de humanidad que nosotros como seres humanos empezamos a ver a través de nuestros docentes y a través de la práctica médica convencional. Entonces, eso también hace que
de alguna forma convirtamos pacientes en números, en enfermedades, en diagnósticos, y eso nos empuja de alguna forma a ver, yo siento que hay otra forma de hacer medicina diferente a esto, ¿sí? A no tomarme los 5 minutos, a ordenar lo que tenga que ordenar y sencillamente desvincularme un poco de algo que habla la medicina china, es muy lindo, y es cómo nosotros somos seres holísticos, ¿sí? Que al final no se entiende mucho, ni siquiera haciendo acupuntura a veces tenemos ese gran error. Eh, en ese entonces yo dije, debe haber otra forma de hacer medicina diferente, ¿sí? Y quizá antes de licenciarme de médico yo ya sabía lo que quería hacer. Muchos compañeros míos ingresaron a hacer esto que hacen hoy por un aspecto, porque vieron una salida económica, vieron otra cosa, dijeron, no, esto está de moda, entonces hagámoslo. Pero realmente yo entré acá más por una convicción propia de decir, bueno, acá debe haber otra manera de ver el ser humano un poco más íntegro. Es más, yo mi último año de medicina lo hice en un internado de medicina de familia, que me acercó un poco a la integralidad, pero aún faltaba mucho porque todavía nos encasillábamos demasiado en muchas cosas de protocolos. Que yo dije, bueno, por acá está el camino, pero necesito ampliarlo más. Entonces fue ahí que tomé la decisión. Todos mis compañeros se presentaban a hacer especialidades serias, pediatría, medicina interna, cirugía general, dermatología, pero yo de una vez dije, no, yo me voy para España, compré un ticket y me fui detrás de una chica que no conocía, que se llama medicina china, y me fui muy ilusionado, realmente, mira que me fui muy ilusionado pensando que podía aprender cosas que me iban a permitir abrirme un campo bonito en mi vida y que iba a descubrir muchas cosas lindas, pero también lo que tú dices, a veces uno tiene que tener ciertas herramientas porque hoy en día, digamos que la principal dificultad que yo encontré fue regresar a Colombia y ver que no había trabajo para mí, o sea, no había, estamos hablando de una época donde la oferta laboral para otro tipo de médicos era bastante amplia, para mí no lo era, como acupunturista. Entonces, yo muchas veces pedía trabajo, no me daban trabajo, y la vida es inteligente y a veces uno tiene que ser, y es algo que habla la medicina china, literalmente es hacer un curso, pero propio en uno mismo. Y es uno cómo busca su propósito cuando uno se conecta con esa voz que tiene en su corazón, ¿sí? Y la medicina china, cuando yo aterricé en un vuelo que venía de Madrid, ya con un título, eh, yo dije, yo me sé 3 puntos de acupuntura, es lo único que sé. Y con eso no voy a trabajar, ¿sí? O sea, yo no voy a trabajar, tenía demasiadas inseguridades, la práctica que había tenido realmente era muy poca. Te estoy hablando del año 2012, ¿sí? Entonces, uno a veces cree que no tiene las suficientes herramientas para empezar a trabajar, pero yo siento que es un poco buscar lo que a nosotros nos hace felices y seguir esa vocación, esa voz que tiene nuestro corazón, para darle un impulso. Entonces, es bonito ver un poco el concepto hoy en día sobre las almas y ver ese concepto de la medicina china, cómo nosotros, una de las almas nos guía a nosotros para buscar el propósito de vida, que es el Hun, y al final y al cabo es la inteligencia que permite materializar eso que tenemos en vida. Ahora, mi camino no fue fácil porque yo regresé a Colombia y yo, teniendo en base, digamos, mi formación, yo dije, no, no me gusta. O sea, yo llegaba y decían, es que usted es el chamán, usted es el de las máticas, el de las planticas, el de rezarle a los dioses por allá. Entonces, era difícil. Quémenlo. Brujo, brujo, quémenlo. Era muy difícil, sí, sí, era muy complicado. Y es más, yo muchas veces me interrogué el hecho de seguir ahí. Pero la vida es inteligente, yo lo que te digo, Katy, uno tiene que aprender a escuchar la vida y la vida me fue conduciendo, no quería volver a hacer la misma práctica clínica que hacía como médico,
sino empecé a dar clase. O sea, una universidad me abrió las puertas para empezar a dar clase, te estoy hablando del año 2013 quizá, y empecé a dar clase. Empecé a dar clase y empecé a dar clase para darme cuenta que por ahí estaba el camino. Di clases muchos años a estudiantes muy jóvenes. Estudiantes, te estoy hablando de universidad que recién salían del colegio, 17, 18 años, 16 años. Entonces, dar clases de anatomía me tocó dar a mí, que es una materia que siempre fue muy pesada, muy difícil. No fue sencillo para nada. Entonces, acá pues se resumen muchas cosas y es cómo yo, después de pelearme con la medicina china, porque dije, pues esto no sirve, yo estudié algo que al final me lo estoy cuestionando demasiado, que al final me sé 3 puntos de acupuntura, que al final yo siento que todo el mundo me lo cuestiona, mis profesores me decían, no, venga, realmente haga una especialidad seria. Yo dije, bueno, sí, y renuncié un gran tiempo, renuncié a la acupuntura, no hice acupuntura. Uno, porque al principio yo entiendo que es difícil de entender y es difícil de empezar a poner en práctica una vez que lo estudia uno por primera vez, pero a veces hay una vocecita dentro de nuestra cabeza que nos dice y nos limita mucho a hacer eso, ¿sí? A decir, no, mira, no sabes lo suficiente. Hay otros profesores que saben un montón, saben mucho, y tú no sabes nada. ¿Tú cómo vas a hacer eso? Entonces, pues acá la invitación es, yo siento que acá hay un gran aprendizaje y es cómo nosotros nos conectamos haciendo esta medicina con lo que nos llama, con un llamado de vida al final y al cabo, y cómo nosotros buscamos la manera de materializar ese llamado. A veces no es sencillo, pero uno tiene que tener una característica diferenciadora, ¿sí? Que es lo que nos hace realmente diferentes, porque si tú te das cuenta, en Chile es muy famosa la acupuntura. Acá de pronto no lo es tanto como lo es en Chile, ¿sí? Hablando de escuelas, en Chile hay muchísimas Sí, escuelas. la verdad es que sí. Yo cuando estuve trabajando en el extranjero, yo me hice amiga de 2 doctoras colombianas, que de hecho yo le voy a mandar este video a mi amiga, a la doctora Meli y a la doctora Lili. Trabajábamos juntas y ellas me explicaban que no entendían la acupuntura porque no sabían dónde se estudiaba en Colombia. Ella, Melissa, es de Medellín y Liliana era de una parte de la costa en Colombia, no me acuerdo cuál. Estamos hablando de puntos distintos de Colombia y ambas doctoras, y ninguna de las dos me decían dónde lo podían estudiar. Sí, no es sencillo encontrarlo, pero el punto que voy es, hablando un poquito de lo que estábamos hablando previamente de las habilidades blandas, uno cómo puede empezar a generar una propuesta diferente en el campo para sobresalir por encima de mucha gente. Porque al final uno dice, bueno, yo pedí trabajo muchas veces a pocos centros de acupuntura que existían, a mí me rechazaron muchas veces. Es más, una vez recuerdo que me escogieron más por descarte, porque la persona que iba a estar ahí, no, al fin no la seleccionaron y me terminaron seleccionando a mí como de, descarte. Yo dije, ¿yo por qué voy a escoger un trabajo así si veo que este señor, este doctor va a ser tirano? Y era un profesor muy tirano. Y como empleador era bastante tirano. Y yo decía, ¿por qué? Porque tiene una fama, solamente porque en una gran universidad en Colombia tiene una gran fama, entonces yo ¿por qué voy a aceptar ese tipo de trabajo? Entonces acá lo importante es nosotros cómo empezamos a hacer marca a partir de unas habilidades diferenciadoras, porque yo les decía, miren qué es lo que le hace falta a la humanidad, o por qué tú escogiste medicina tradicional china al final y al cabo, o por qué escogiste lo que escogiste. Si fue por el lado humano, ¿por qué no volvemos un poquito a eso? Y hay cosas interesantes de la neurociencia que explicamos en muchos cursos a nuestros estudiantes en el mundo. Y yo les digo, hay unas cosas que se llaman neuronas en espejo. Ustedes no se dan cuenta, pero la neurona en espejo habitualmente nos está copiando todo el tiempo, ¿sí? Viene en el sistema límbico, viene en el lóbulo frontal, pero copia todo lo que tú estás observando en el otro, ¿sí?
Entonces, hay cosas que nos hacen diferenciadores dentro del mercado. Yo le estoy hablando, yo no sé qué tan famoso sea yo en el aspecto, en el nicho en el que estamos trabajando en educación en medicina tradicional china. Creo que he logrado cierta fama en los últimos años. No es que estoy buscando fama, no era buscándola, ¿sí? Hay algo interesante y es que una vez que tú dejas de buscar, encuentras. Y eso aplica para el amor, eso aplica para muchas cosas, ¿sí? Cuando uno hace las cosas con el corazón se nota, al final y al cabo. Entonces, volviendo un poquito a las neuronas en espejo, yo me di a la tarea de, en mi nicho, que es el nicho educativo, no es que no, yo trabajo hoy en día en acupuntura, me gusta, yo les voy a contar cómo fue el salto cuántico de creerme el no cuento, de llenarme de muchas cosas, de tener mucho miedo, a empezar a atender pacientes, ¿sí? Que fue algo bonito, pero fue un gran reto para mí también en el aspecto de creérmela, ¿sí? Porque sabía 3 puntos, no sabía nada más. Y eso es importante. Ahora, lo de la neurona de espejo es interesante porque la neurona de espejo te va copiando. La gente a ti te recomienda, no por lo que sabes, porque yo al principio no sabía nada. O sea, tú dirías, yo me sabía 3 puntos de acupuntura, hígado 3, estómago 36, paso 6, y los ponía porque mi profesora lo ponía. O sea, no por una convicción propia de entender la cosa, no la entendía, ¿sí? Entonces, el cuento es, desde que somos acupunturistas junior o lo que sea, o sea, esto aplica para todo tipo de práctica, porque uno piensa que haciendo un posgrado uno muchas veces va a salir con 30 herramientas y que es el más experto, y uno se va a tender y la mente tiende a compararte siempre con otra persona. Entonces yo decía, yo veía esos grandes autores en medicina china, en YouTube, en los libros, yo decía, ¿cuándo voy a volver? Cuando yo sea como ellos, sí voy a abrir un consultorio, el resto no, ¿sí? Pero mira que la vida a uno lo impulsa, y el cuento es algo, y vuelvo a lo de las neuronas en espejo como efecto diferenciador, y es cuando tú tienes, yo por qué entré a estudiar medicina china, porque veía algo que me podía ofrecer diferente al resto de la medicina occidental. Muchos profesores míos me dijeron, venga, regrese, es que usted estudia una cosa que no sirve para nada, venga, más bien estudia. Yo tenía un cupo en una universidad acá en Colombia, me decían, venga, haga la residencia en medicina interna. Yo decía, ¿realmente es mi llamado? No me sentía tampoco haciendo eso. Entonces, cuando uno tiene la capacidad como ser humano de hacer esa copia, uno entiende que cuando uno se sienta muchas veces con el paciente, es algo que yo les repito constantemente a mis estudiantes, y uno hace cosas tan básicas como dejar todo de lado y mirarlo y escucharlo. O sea, porque muchas veces, a ver, ¿qué es lo que pasa con el sistema médico en el mundo? Yo digo en el mundo, no solamente en Colombia, sino uno, a ver qué le pasa, y uno ahí en el computador y uno como que no lo escucha, y el paciente se va como con la idea de este médico, ya, o sea, no me puso ni atención, ¿sí? Ni a Y los ojos miran a veces. exactamente, entonces son cosas básicas que uno piensa que no influyen, pero cuando uno ve un poquito la teoría de neurona en espejo, uno entiende un concepto que es empatía, cómo yo soy empático con el otro, con el dolor que siente, porque quizá lo que nos consultan es el miedo más intenso que tienen los seres humanos, es el miedo a morirnos. Entonces el miedo a la muerte está muy presente, en todos los seres humanos está presente, y más a los que trabajamos con rama de salud. Doctor, ¿qué tengo? ¿Será que me va a morir? ¿Me va a pasar esto? Entonces, cuando uno es empático, y así yo no supiera mucho, miren lo que pasó, ¿sí? Yo tenía 3 puntos de acupuntura en mi cabeza, no tenía nada más. Pero yo me sentaba y mis sesiones eran de 1 hora. Entonces decía, doctor, ¿pero por qué se demora tanto? Entonces, a veces el tiempo se me pasaba muy rápido, pero hacía un efecto diferenciador en poner tu escucha al servicio del otro. Y yo con 3 puntos de acupuntura, yo digo, no hago mucho, pero ¿qué me servía a mí? Tener ese espacio, escuchar. Si sabía 3 puntos de acupuntura y sabía que por lo poco que conocía en ese momento le iba a funcionar, los ponía. Ahora, ¿eso de qué me servía más allá de esto? Investigar, ¿no? O sea, yo terminaba mi consulta y yo lo citaba en 8 días, pero ya tenía otros puntos en la cabeza, habiendo estudiado el caso, habiendo analizado con lo poco que sabía de diagnóstico, ¿sí? Entonces,
acá hay un efecto diferenciador, hablamos de habilidades blandas y hablamos de una habilidad que es la escucha, ¿no? Es cómo yo puedo ser diferente ante el resto, porque nos volvimos sencillamente acupuntura, buenas, ¿cómo le va? Ta, 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 acuéstese, tú, chao, adiós. Y realmente eso ha sido algún efecto diferenciador. Yo, miren, yo muchas veces yo estudiaba y hacía acupuntura y muchas veces no obtenía resultados. Los que esperaba en ese momento no los obtenía. Y cuando uno se gradúa, a veces uno piensa que la acupuntura es la panacea para todo y eso en cierta forma no es cierto. Uno tiene que ver también las limitancias. Sin embargo, que esto es importante también, esa obligación de querer como salvar el mundo cuando uno se gradúa de médico, de acupunturista, de lo que sea, pues es un común de todos. Yo les digo muchas veces, cuando nosotros nos empezamos a liberar del resultado, o sea, de la expectativa del resultado, ¿sí? Yo pongo mis agujas y se tiene que mejorar. Y mira lo que yo hacía, yo ponía agujas y al otro día lo estaba llamando, ¿cómo se siente? Dígame cómo está, cómo, ¿sí? Entonces, tampoco era eso y me empecé a dar cuenta que cuando uno pone tanta cosa, tanta expectativa en el resultado, pues es algo que te muestra el mundo y el mundo te dice, no, sabe que no, de malas. Y es lo que yo les digo, a veces uno tiene que aprender a soltar los resultados, las expectativas y hacer lo mejor que uno tiene en ese momento presente, que tiene que ver con el poder, básicamente, de la intención. De cómo tú te vuelves empático para hablar con el otro, de cómo pones tu mejor intención. Y no estoy diciendo vayan, abrácenlo, denle besos al paciente, enamoren. No, sencillamente ser empático es diferente y eso es lo que nos acerca un poquito a lo que estamos buscando hoy en día, que es humanismo. ¿Sí? El humanismo no va más allá de abrazarlo, de amarlo, de enamorar. No, 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 no. El humanismo va de que el otro se siente de alguna forma escuchado, que es lo que nos hace falta a muchos de nosotros. Y la medicina viene desde una palabra. La medicina solamente es una aguja, es un fármaco. La medicina viene desde una palabra. Y muchas veces yo les digo, a veces uno hace consultas y uno no pone agujas. Yo esto lo aprendí de un médico argentino, profesor mío en Buenos Aires, y él me decía, yo le decía, profe, ¿qué vamos a hacerlo del paciente? Él decía, no tengo ni idea. Yo decía, pero ¿cómo no tiene ni idea? O sea, pero es que él es el experto. Entonces, enseñarnos a escuchar esa voz de nuestro corazón. De alguna forma nosotros somos vehículos de la materialización del Shen, digamos, así como el alma uno que desciende de los cielos, y que si estamos en este plano con un sentido que nos lleva a nuestro corazón a volvernos acupunturistas, a volvernos médicos, que nosotros seamos unas herramientas más de conducción de ese poder sanador que tiene el universo para mostrar muchas cosas. Hay cosas físicas que vamos a poder sanar, hay cosas físicas que no, pero sí vamos a poder acompañar dentro de la empatía que podemos tener con nuestros pacientes. Lo que buscamos es, y yo pienso que la enseñanza más profunda no es lo que tenemos que dejarle a nuestros estudiantes en el mundo. Yo digo en el mundo porque, pues sí, digamos que yo medianamente soy famoso, como dices tú, Katy. No sé qué tan famoso sea, porque no veo bueno, a veces veo las métricas, pero que pasa en YouTube, pero acá lo importante es nosotros como médicos, como acupunturistas, como gente que ha tenido un recorrido, usted dirá, no, pues es que ya es muy viejo. No, todavía no, pero sí, como a mí me gustaría que me hubieran atendido a mí desde un principio, ¿sí? Y es preguntarnos eso en el momento en que vamos a atender a una persona. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre una muy buena atención y una atención que a veces no llena el corazón, ¿sí? Porque realmente el ser humano es un ser muy complejo, ¿sí? Dolor de espalda, entonces uno va y le pone los puntos de dolor de espalda y chao, vaya a ser, no. Dolor de espalda es siéntese conmigo y hablamos, ¿sí? Y créeme que muchas veces hay cosas que nos dan éxito, hay cosas que no nos dan éxito, pero al final yo empecé a ver algo en la práctica, tenía poquitos pacientes y empezaron a recomendarme. O sea, así no hubiera, o sea, así le hubiera solucionado otra cosa de su vida, alguna cosa, la gente me empezó a recomendar. Y el voz a voz es algo muy poderoso para los que hacemos práctica clínica, porque independiente, porque de alguna forma
es el llamado que tenemos y la recomendación personal es algo muy, muy poderoso, ¿sí? Entonces, es algo muy bonito. La práctica mía no empezó fácil, yo te dije, yo me fui a buscar una chica que me encantaba en España, pero regresé muy contrariado por muchas razones, ¿sí? Yo digo, a veces ser médico en esta rama es un poco más complejo porque uno les pregunta, estudios clínicos, yo quiero que me diga cómo es que funciona esto. Pero muchas veces la medicina china clásica, que fue lo que yo aprendí, es una cosa que se mueve que se llama chi, que es invisible, pero pues hasta ahí llega. Entonces es mover el chi y con ese concepto regresé a Colombia y con ese concepto regresé y le dije a mi mamá, yo creo que escogí mal la especialización. Le dije, no, escogí mal la especialización. No es algo que a mí me complete, ¿no? Porque siendo médico uno dice, es mejor ser más estricto. Pero, pero al final yo le pude dar la vuelta, así como el yin y el yang, ¿no? Yo empecé a aprender medicina china desde lo más teórico, desde las teorías más estrictas de la acupuntura, fascias, teorías neurológicas, teoría inmunológica, o sea, algo que a mí me dijera, no estuvo perdiendo el tiempo, ¿sí? Y ya en este punto de mi vida, cuando ya he pasado los 40, ya uno ve la vida de otro matiz, ¿sí? Entonces ya uno empieza hacia el otro lado, me voy un poquito más hacia el yang, me voy un poquito más a entender la vida desde otro punto de vista, no solamente desde lo teórico, el yin y el yang, sino también entender que el ser humano es una psique y que nosotros cómo influenciamos fuertemente en ese aspecto de salud, lo que yo les decía, a través de una palabra, a través de dejar que la medicina sea diferente a lo que habitualmente conocemos. Todo es medicina. O sea, al final y al cabo, todo lo que de alguna manera nos mejore la calidad de vida, ¿sí? Es medicina, que es algo que mis profesores de licenciatura no creo que entiendan. Ellos todavía están en el concepto de cómo es que el abrazo a un bebé puede calmar a un niño. O sea, cómo el abrazo a una madre puede calmar a un niño. Deme los estudios clínicos. Yo les digo, eso es absurdo. Es absurdo porque hay cosas que todavía no entendemos. Para eso se abrió la física cuántica, que son cosas que todavía nos falta mucho ahondar. Pero hay cosas que nos describen muy bien. Incluso el concepto del chi en base a biofotones, que es muy bonito, es muy interesante. Pero acá el concepto y lo más importante es cuál es mi rasgo diferenciador frente al resto, porque el resto son nuestros hermanos que también hacen acupuntura al final y al cabo, pero a ti cómo te gustaría que te terminaran atendiendo, ¿sí? O sea, ¿cómo te gustaría que fuera tu acupunturista? ¿Para qué es importante hacerse esa pregunta? Uno, para volverse ese acupunturista, ¿sí? Yo siempre digo, poner nuestra intención en nuestro actuar terapéutico es muy importante. Y no solamente eso, sino nuestra empatía, de alguna manera. Y es un efecto diferenciador. Muchos estudiamos acupuntura y terminamos haciendo lo mismo que hacíamos como médicos. Es como, buenas, ¿cómo le va? Pulso, lengua, acuéstese, agujas, chao. ¿Sí? Y miren que no podemos dejar de lado precisamente ese concepto de mente, de cómo la mente influye directamente sobre el cuerpo. Es algo que nunca nos entrenan, pero nosotros creo que los que hacemos esto en el día a día y los que estamos ahondando un poco en este tipo de conocimientos que nos ha tocado, no solamente como médicos, sino como pacientes, también de alguna manera hemos tratado de enseñar. Y creo que es la enseñanza, Katy, más importante. Yo lo hablo como profesor. Los que no conocen, hay una vida que no conocen porque a veces están afuera, y es, yo soy profesor de posgrado. O sea, yo en mi camino de vida, o sea, mi camino de vida estaba encaminado a la educación en gran parte, ¿sí? Y yo soy profesor, y lo digo con mucho orgullo, yo soy profesor de una gran universidad acá en Colombia, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegué a ser gran profesor de una gran universidad educando médicos en posgrado, educándolos en acupuntura? Pues fue la vida, me puso en mi camino a mi gran profesora, la doctora Monique, acá en Colombia, que obviamente le tengo un gran aprecio a ella, pero yo siento que la vida me puso ahí por algo. O sea, yo por eso les digo, uno tiene que aprender a escuchar el cauce que tiene la vida para dejarse guiar,
que es algo que no lo digo yo, lo habla un poco el taoísmo, lo habla muy bien el Zen, pero es también poner en práctica eso mismo que nosotros terminamos aprendiendo. Por eso yo digo, si yo tuviera hoy la oportunidad de hacer, me dicen, diseñe un curso de medicina china, el primer semestre tendría que ser un curso de taoísmo casi de entrada. O sea, ¿para qué? Para que tú empieces a traer todo ese concepto del Tao, que es un concepto muy bonito, que muchas veces en tradición china es como teoría básica de la medicina china, pero se nos olvida un poco el cómo yo me empiezo a nutrir con esa gran enseñanza que tiene el Tao, ¿sí? El yin y el yang se entiende desde una perspectiva humana, de cómo yo puedo empezar a fluir con la vida, a no estancarme con lo que me pasa en el día a día y aprender a escuchar los susurros del cielo. O sea, ¿los susurros de quién? Del alma uno, del Shen que desciende de los cielos. Pero es algo que no entendemos. Yo lo haría así. O sea, si tú me dices, haz un programa, yo básicamente lo haría así. Pero por eso te digo, la pregunta es bastante amplia y es una anécdota de cómo uno puede enamorarse para terminar rompiéndose el corazón, para terminar muy decepcionado, pero también entender que la vida tiene un propósito y que uno tiene que ser muy hábil para poder escucharlo. Ahora, ¿cómo lo escuchamos? Yo lo escuché a través de la meditación, de procesos muy difíciles que tuve en mi vida, de ahondar profundamente, de saber que afuera no habían respuestas, de saber que el mundo no iba a cambiar en el ámbito de mis expectativas, ¿sí? Pero cómo nosotros ahondamos en esos caminos internos, que creo que es una gran enseñanza que lo habla el Tao, lo habla el Zen, lo habla todo el mundo, lo hablan las ramas filosóficas de cualquier tipo de religión, independientemente. Pero nuestra invitación al final es, estamos hablando mucho del alma, del Shen, desciende de los cielos, nos guía en la vida, pero no hemos tomado el trabajo de cultivarnos a nosotros mismos y dejarnos guiar por la vida. Y eso fue lo que yo hice. Yo sencillamente me dejé guiar y dejé de ponerme la resistencia. Exactamente. Sí. Soltó. Total. Soltó. Entonces, también es eso, es escucharnos y créanme que cuando uno suelta, cuando uno se libera las expectativas de lo que debe ser, porque miren ustedes, yo también quería una clínica así grandísima, que no sé qué, y la compré con un compañero, nos fue re mal, pero porque el propósito de mi vida no estaba trabajar con él, ¿sí? Él tenía otro propósito en su vida, totalmente. Yo había comprado una clínica grandísima, no era conocido ni siquiera en YouTube, cuando regresé a Colombia, o sea, para que se fijen cómo fue el proceso. Y yo fracasé totalmente, o sea, yo perdí muchísimo dinero, terminé peleando con mi amigo, no volvimos a hablarnos nunca más en la vida, pero eran otros motivos de vida y otros propósitos que yo no entendía, pero mi mente decía, tienes que tener el consulto, tienes que te... Y fíjate que la vida sencillamente me fue guiando, me dijo, primero tienes que aprender a educar. ¿Cómo? Me metió en la universidad a trabajar, donde fui muy feliz, porque aprendí muchas habilidades en la transmisión de un conocimiento muy complejo. Anatomía para estudiantes de 16 años. Eso es imposible, eso es muy complicado. O sea, yo en el pregrado pasé así, se pasa con 3, pasé con 3, literalmente, pasé anatomía así. Todos. Sí, Todos. no, es muy complejo, muy complejo. Y entonces la vida me dijo, mira lo bonito que fue. La vida me dijo, pues anatomía. Y yo, ¿pero anatomía? O sea, yo odio esa cosa, pero mira cómo es la vida ¿Qué inteligente. mondá es esto? Dijo. Sí, exacto. Me educó mucho, me dijo anatomía. Me tocó aprender a mí otra vez anatomía, inserción muscular, o sea, cosas que yo digo, pero ¿para qué voy a enseñar esto? Pero la vida es tan inteligente, mira, fíjate. Y después, un día, una mañana me levanté y me dijo, ¿sabes qué? Haz un canal de YouTube, porque tú tienes una gran habilidad. Y era por lo que veía en mis estudiantes. Ellos mismos decían, me encantan tus clases. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Porque tienes la habilidad de explicar lo más complicado en una cosa mucho más sencilla. Entonces yo decía, ok. Entonces yo en ese momento estaba tan peleado con la medicina china que dije, bueno, anatomía es fea, pero dije medicina china. Peor. O sea, ¿quién va a explicar esa vaina del chi? Eso no lo entiende nadie. Entonces, sí, exacto. Entonces
yo muchas veces dije, bueno, listo, voy a ponerme a explicar algo que es muy complejo, que no me gusta, que estoy peleando, porque acuérdense, ya lleva muchos años. Yo dije, yo no vuelvo a tocar una aguja en mi vida. A mí esa vaina me parece de brujos, olvídense. Entonces, volver a abrir un canal de YouTube y empezar a explicar las cosas complejas, yo digo que fue la segunda oportunidad que le di a esta chica que se llama Medicina China. Le di la segunda oportunidad para sentarme con ella y decirle, explíqueme todo desde cero, o sea, desde el chi, desde qué es el chi. Y se supone que yo he hecho un posgrado de 2 años, pero explíqueme otra vez qué es el chi. Desde ahí volví a retomar absolutamente todo. Y ahí nace acupuntura para párvulos. Y mira lo bonito que fue, porque tuve que aprender tantísima anatomía nuevamente o retomar anatomía, volverme un experto dando anatomía, y es encontrarme a la medicina china con la anatomía y decir esto se complementa perfecto. ¿Sí? Y se complementa muy bien porque pues en el día de hoy uno puede preguntarles lo que sea, uno entiende muchísimas cosas más y esto se enriqueció una cosa con la otra. Entonces, eso me abrió muchísimas puertas, increíblemente, dentro de la parte educativa. Ahora, la parte de la acupuntura, yo lo que les digo, si uno quiere ser profesional, uno tiene que pensar siempre, y vuelvo y repito, uno, ¿qué tipo de profesional quiere ser en la vida? ¿Sí? Y volverse eso, volverse el médico que ustedes quisieran para su mamá, volverse el acupunturista que uno quisiera para su mamá, no darle besos de pronto al paciente, ¿sí? Pero yo siento que hay un camino largo que hacer. Me gusta mucho la conversación que tienes, Katy, porque cuando me dijiste esto, yo dije, bueno, ¿de qué quiere hablar Katy? Por allá del De chi, de puntos, la cosa. de Pero pues no, puntos. eso está en YouTube. Y yo siento que acá hay cosas que únicamente enseñamos con el ejemplo, ¿sí? Es cómo ejemplificamos y quizás son esas actividades lo que nos hace diferenciadores dentro de nuestra práctica. Entonces, hoy en día, afortunadamente yo digo, vivo de lo que me gusta hacer, que es hacer videos en YouTube y generar una práctica clínica acá en Colombia. Lo hago, me gusta, voy a mi trabajo sin renegar, pero es empezando a entender un poquito todo esto que les estoy contando como recorrido de vida. ¿Sí? Y creo que me extendí mucho. No, profe, súper bien, yo estaba encantada, porque usted tocó temas súper importantes. Como yo le dije nuevamente, tras bambalinas, yo le había comentado que yo estoy haciendo un pequeño curso, que no son más de 3 clases, en el cual yo entrego las herramientas que a mí me dieron para poder desarrollar el trabajo que yo estoy haciendo actualmente, porque muchas cosas a mí no se me ocurrieron. ¿Para qué le voy a mentir? Si yo tampoco soy tan genia. A mí no se me ocurren las cosas, yo las aprendo, que es distinto. Y tocó un tema súper importante, que de hecho yo lo marqué ahora en mi pauta hecha a mano, ¿ya? Que habló de la empatía. Qué importante eso. Cuando a mí me entrenaron en negocio de acupuntura, lo primero que me dijo a mí el profesor en ese entonces fue que nosotros los acupunturistas somos los únicos profesionales capacitados en sentir el corazón de una persona y que eso se llama empatía. Y que básicamente como que no están, o sea, no vamos a quitarle el peso al conocimiento, al entrenamiento, a la teoría, a lo que hay que realmente saber, pero que lo más importante de que nosotros podamos realmente ayudar a un paciente es poder comprender su problema y para eso hay que empatizar. Ese yo creo que es la clave fundamental para diferenciarse. Si el paciente no conecta con su terapeuta, vamos a hacer uno más del montón. Nuestro trabajo yo creo que realmente, y ahí está, es cuando tenemos a la persona al frente, conectar, empatizar, mirar a los ojos, hacer una palpación, ¿cierto? Y ya desde ahí, todos los problemas que nosotros y dudas que tengamos más atrás, se pueden ir disipando. Lo más importante es que lo que usted dice es lograr un poco hacer que la clínica, la práctica, donde tenemos nuestro trabajo real con la persona al frente, es que seamos capaces de empatizar. Esa palabra yo la encuentro preciosa, porque eso es lograr conectar con el corazón de la persona. Y una vez que se logra esa conexión, podemos hablar incluso el lenguaje del paciente.
ni siquiera el de nosotros. Yo a muchos alumnos les digo, oiga, pero no le expliquen al paciente lo que es el chi, deficiencia de riñón, no le digan eso, al paciente no le interesa. Pero ¿qué es lo que le interesa al paciente? Saber si efectivamente conmigo va a poder encontrar la solución al problema. Ese para mí es el gran factor diferenciación que podemos tener todos, es que la persona que llega a nosotros conecte con nosotros. Entonces, caminos largos, porque lograr entender eso, a mí, como le digo, tampoco es que a mí me desperté iluminada, así, ¡fua!, con el conocimiento en la cabeza. No, a mí me lo enseñaron, lo practiqué, pero lindo recorrido, ¿ah? Se pegó un buen trayecto, profe, ¿eh? Buen trayecto para llegar a donde está. Los felicito, igual, pues mire, dejó harto. Se peleó un poco, se reconcilió. Las reconciliaciones son buenas, dicen por ahí. Se me reconcilió con la acupuntura. Estaba enamorado. Es que así son los grandes amores. Uno da siempre otra oportunidad, porque uno lo da. Uno ama, uno da oportunidades. Exacto. Sí, pero ya. Usted en estos momentos se volvió a reencontrar con la acupuntura, se enamoró otra vez, dijo, esto es lo mío, se volvió un comunicador clínico, de hecho, porque más que acupunturista, un comunicador clínico es otro, como una habilidad adicional, porque es difícil comunicar clínicamente cosas a un paciente para que entienda sin que no caigamos en el lenguaje nuestro o en el lenguaje de medicina china. El comunicador clínico lo encuentro que es una gran habilidad y por eso yo también lo contacté, porque para mí usted es uno de los grandes comunicadores clínicos. Yo lo puedo escuchar en YouTube por mucho rato y yo le entiendo lo que dice. Eso es importante. Y me imagino que cuando tiene a un paciente al frente, el paciente lo entiende cuando habla con él. Ahora, yo sí tengo otras preguntas para hacerle, porque se me establece como acupunturista. Vamos al punto en que ya se volvió a reencontrar, es una persona que volvió a tomar una aguja, volvió a sus 3 puntos, volvió a sus 3 hígados, 3 vasos y 36 estómagos, que son sus puntos de confianza, que está bien, si en el fondo está bien. Volvió, se reencontró, clínica. ¿Qué pasó ahí? Porque siempre hay un momento en que uno tiene que ordenarse, ¿cierto? Siempre hay un momento en que uno tiene que decir, ya, a ver, estoy haciendo, pero en algún momento dejé de estar más o menos ordenado, ¿cierto? Entonces, acá tengo la pregunta clarita, la voy a leer textual. Dice, porque siempre hay un momento en que uno debe ordenar la forma de ejercer, ¿ya? Entonces, para ordenar esa forma de ejercer, ¿ya? ¿Hay alguna herramienta que lo ayudó a poder decir, esta va a ser la forma en que yo trabajaré bien? Esto me acomoda, no sé cómo explicarlo de otra forma, no sé si se entiende. Pero siempre llega un momento en que uno sale a la clínica y empieza uno aquí, que voy a poner estos puntos por acá y ahora voy a atender acá, y hay un pequeño caos, ¿cierto? Dentro de ese caos uno adquiere herramientas para poder ordenarlas y poder entonces definir eso. Yo siento que el empatizar con el paciente es el gran paso, la gran apertura, porque con eso hace que el paciente nos vea como la persona que nos va a acompañar en un proceso de alivio, de terapéutico, pero nosotros no vemos solo una persona, vemos de repente a varias. Yo en un momento llegué a atender a 4 personas por hora. Yo en un momento llegué a atender 4 personas por hora, me hubiera visto cómo corría de allí para allá, de allí para allá, de allí para allá. Corría para todos lados porque dije, no importa, yo puedo. Y después dije, no, la verdad es que ¿para qué? Sí, no. No, ¿para qué? No vale la pena. No, ya, los quiero mucho, pero voy a agendarlos más tardecito. Claro, sí, sí. Bueno, mira que yo les voy a contar un poquito cómo comencé yo el ejercicio. Yo pienso que acá también es importante entender las trampas que tiene la mente, porque la mente, estamos hablando de acupuntura, pero puede ser cualquier otra rama, habitualmente tiende a decirnos que no somos capaces de, que eso es importante, que uno lo reconozca. Ahora, vencer el miedo para empezar a trabajar es diferente. Entonces, yo como organicé mi consulta,
inicialmente empecé a atender pacientes a domicilio. O sea, a ver, vuelvo a reconciliarme un poco, necesito organizarme y digo, voy a hacer unas tarjetas de presentación y voy a empezar a atender las personas domiciliario. ¿Por qué? Porque no tenía dónde atender. O sea, no contaba con un consultorio, ¿sí? O sea, no tenía manera. Cuando uno empieza, y eso es importante, porque uno dice, no, es que hasta que no tenga el consultorio más grande, el que yo quiero, no voy a poder atender. Y eso, entre comillas, no es verdad. Uno empieza con lo que tiene, y esa es mi invitación. Muchas veces yo empecé domiciliario y la organización de mi consultorio fue, inicialmente compré una camilla, que es mi camilla portátil, y era la que llevaba a las casas de mis pacientes, a atenderlos ahí literalmente. Bueno, lo otro es, con respecto a los puntos, porque uno dice, es que no sé nada, sé 3 puntos de acupuntura y ya. Hay textos bonitos que acá de pronto me lo tienen prohibido decir, eh, y es, hay textos que traen un poco, porque yo digo, bueno, yo soy médico, yo entiendo la ciática, la migraña, pero entonces también parte de lo que uno hace de primíparo es, mira que poder ver de esos diagnósticos y decir, estos son los puntos más especiales para eso, sin irme tanto al diagnóstico pulso-lengua, lo que nos enseñan habitualmente. Entonces hay textos que te muestran a ti los puntos para ciática, los puntos para migraña, los puntos. Entonces, ese texto a mí me salvó mucho porque, o sea, yo lo digo hoy en día y lo digo con orgullo. Ahora, ¿por qué yo no estoy en grupos de Facebook? O sea, si tú me buscas en un grupo de Facebook, realmente estoy por ahí en uno que me invitó una estudiante en México, pero el resto yo no me salí de todos los grupos de Facebook por una razón que me parece también connotar, y es lo siguiente. Cuando yo empecé a aprender, yo pedía puntos al libro, yo ciática, entonces el señor me llamaba, la persona me llamaba, yo decía, bueno, puntos de ciática, y revisaban el texto y veía, estos son los puntos, y yo ya sabía, yo iba con seguridad. ¿Dónde estaba el punto? Yo revisaba en el atlas de acupuntura, fijo, ya lo tenía en la cabeza, era llegar a acostarlo y ponerle lo que yo había aprendido literalmente, ¿sí? Y eso fue lo primero que empecé a hacer en la práctica clínica nuevamente. Fue una acupuntura mucho más mecánica, y atender a gente domiciliario. Cuando uno empieza a hacerse un poquito más de fama, porque es verdad, entonces atiende a una persona en la casa, pero ya la siguiente no es la única persona en la casa, le trae al marido, a los hijos, entonces empieza a aumentarse más el volumen. Y cuando empieza a aumentarse más el volumen, tú dices, fantástico. Entonces, ahí es el momento de empezar yo había cometido un error hace unos años en ese momento, y era, yo les dije, yo compré unos consultorios grandísimos, invertimos muchísimo dinero en un negocio que no daba frutos. Entonces yo dije, ¿cómo es la mejor manera? Entonces, uno, empezar a alquilar espacios. Entonces, sencillamente empecé a alquilar consultorios, sitios donde fuera fácil que la gente llegara, y ya a partir de ahí la consulta se fue consolidando cada vez más. Por eso yo digo, todo lo que hemos estado hablando desde el principio, la empatía, es muy importante porque hace que la gente se sienta a gusto contigo, que te recomiende más pacientes. Y lo primero que hice fue eso, ¿sí? Sencillamente también es trabajar sobre los aspectos que te habla mucho la cabeza, porque la cabeza dice, no, hasta que no tengas el consultorio tal, no vas a poder absolutamente nada trabajar. Entonces es cómo yo me empiezo a organizar administrativamente así, y me funcionó muy bien, ¿sí? Cuando tú empiezas a crecer, cuando la gente te empieza a reconocer, tú empiezas, sencillamente te dejas guiar por el cauce de la vida. Yo le dije, vida, ¿qué tienes para mí? Me la mostró así, yo empecé a trabajar así. Y hoy en día, pues, tengo mi consultorio propio, trabajo como quiera, atiendo a los pacientes que quiera. Es importante también, yo lo que les digo, ¿qué quieren hacer ustedes? Porque yo podría trabajar muchos pacientes en una hora, pero realmente vale la pena, o sea, depende.
Sí, depende. Hay gente que dice, no, sí, no tengo problema. Yo me 5 canso pacientes mucho. en 1 hora y yo los acuesto todos en camilla y les voy poniendo así. Como hay gente que me dice, yo fui donde ese acupunturista y no me gustó, por eso vengo con usted. Es que usted me pone tensión, es que usted está ahí, es que, sí. Entonces también es ver un poco por eso, cómo quieres tú llevar a cabo tu clínica, ¿sí? Y la forma de crecer puede ser profesionalmente, cómo lo quieres hacer, cómo lo quieres sustentar, ¿sí? Como una persona que tiene un montón de gente, lo podrías hacer, o sea, yo no estoy en contra de nada de eso. Para mí importante sí es involucrar ese aspecto humano que me hace diferenciador, incluso con los acupunturistas que trabajan en muchos seguros, ¿sí? Me dicen, yo prefiero venir con usted, pero le hace lo mismo que el otro. ¿Cuál es la diferencia? Que yo muchas veces me siento y le pregunto por el perro, por la esposa, por su trabajo, ¿sí? Entonces, son cositas que van sumando y que nos hacen diferenciadores definitivamente. Ahora, y ya para cerrar tu pregunta, espero habértela contestado, no, Sigue no sé. hablando, ¿no? Si me encanta escucharlo, así que No, 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 no. diga, ¿Yo por expláyese, qué no estoy en grupos de expláyese. Facebook? Yo les voy a decir por qué no estoy en grupos de Facebook. En grupos de Facebook hasta que empecé a ver gente pidiendo, por ejemplo, puntos para rinitis alérgica. Pero gente, o sea, pues uno entra a un grupo de Facebook de acupuntores, pues uno pide, y es normal, es lo mismo que uno hacía de principiante, ¿sí? Y es algo que hay que respetar muy bien en los procesos de enseñanza. Cuando alguien pedía puntos para tal patología específica, era la crucifixión. O sea, pobrecita la persona. Fue por puntos de una rinitis y salió con 20 comentarios regañándolo, ¿qué le pasa? Que esto no es. Entonces, esta medicina también tiene un problemita y son los egos. O sea, esta medicina tiene un problema. Yo pensé que los médicos teníamos el problema de los egos. Ser médico es levitar por los pasillos de un hospital, porque eso uno lo aprende de El su profesor. doctor, perdón, es que el doctor automáticamente entra en una élite. Sí, claro. El título de doctor, independiente del origen que tenga la persona, cuando una persona tiene el título de doctor, es perteneciente a una élite. Y ahí Sí. es donde, claro, empieza fuertemente el tema de los egos. Fuertemente, sí. Sí, es muy difícil de manejar, incluso para nosotros los médicos cuando nos graduamos, porque es lo que nos enseña el ejemplo. Por eso yo digo, uno como estudiante de medicina, uno aprende, uno en el ambiente en que está, cuando uno tiene una mente en desarrollo, en el proceso de aprendizaje, uno aprende lo que observa. Entonces, si yo tengo profesores que son tiranos, yo aprendo de eso, ¿sí? Si yo tengo profesores que por el contrario son más humanos, y yo veo que tiene unas características, y yo digo, uy, a mí me encantaría ser como ese profesor. Ahí estás influenciando fuertemente en la vida, porque acupuntura lo enseña cualquier libro, cualquier profesor, lo que ustedes quieran. Pero si uno aprende esas habilidades, ¿sí? A través de sus docentes, pues uno gana mucho. Ahora, ¿yo por qué no estoy en grupos de Facebook? Precisamente por eso. Porque yo digo, o sea, va una persona, pide puntos para rinitis y sale crucificado. ¿Sí? Le dicen como, ¿qué le pasa? Es que tensa la lengua, es que, sí, entonces hay los profesores que se saben el punto re secreto dado por las dinastías, sí, chinas, que solamente se transmitió para tal cosa. Entonces yo también digo, ¿hasta qué punto vamos? Sí, realmente esto da mucho para crecer también el ego. ¿Sí? Y hay realmente profesores, hay personas que uno dice, incluso creyendo en unas escuelas muy grandes a nivel del planeta, que uno dice, o sea, realmente este señor cuando se muera, el ego se le va a quedar enterrado allá al lado de todas las tumbas de todos los seres humanos. O sea, el ego queda ahí enterrado. Entonces, realmente es válido, o sea, realmente, ¿de qué te sirve a ti tener tanto ego y creerte tanto si al final... Todos terminamos en el cementerio. Exactamente. Entonces, todos terminamos en el cementerio. Por eso, ahora, lo que tú me dices es, muchas veces estar en este papel como creador de contenido es difícil basándose en eso, ¿sí? Yo he tratado de trabajar mucho mi propio ego porque siendo médico es difícil, pero siento que es un camino interesante de trabajo en todo el día porque lo que tú dices, hay mucha gente que nos admira, entonces eso puede malinterpretarse como decir, no, es que este lo vamos a adular, entonces uno se siente así,
Entonces yo les digo a muchos de mis estudiantes, no, pues nos va a tocar crear acá una comunidad de los Camilos y me van a adorar y me van a traer frutas y me van a traer un montón de cosas, y, ¿sí? Entonces, Los mucho Camilos. para eso. Pero bueno, ese es el paréntesis que quería hacerles. Porque no estoy de acuerdo con, no estoy de acuerdo, o sea, veo mucha violencia en esos grupos que digo como si nunca hubieran pasado por ahí, si nunca hubieran sido principiantes, y es importante también poder apoyarlos desde el punto de vista en que uno pueda. Yo siento que tenemos un gran papel todavía para trabajar. Sí, pasa mucho que a la gente yo siento que la gente se avergüenza de ser principiante y no hay que Sí, avergonzarse de ser no, principiante. Hay mucho de que a uno le da vergüenza ser principiante. ¿Y por qué? Si todos somos principiantes, todos hemos sido principiantes, sí, pero exacto. también hay una teoría que dice que en el fondo nosotros todos lo hacemos todo lo que nos mueve es el miedo realmente. Es súper interesante. Nosotros todos estamos aquí conectados porque hay una parte de miedo con la cual vivimos. Qué loco. La leí hace muy poquito. Muy interesante. Pero sí, la verdad de las cosas es que la práctica, hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay de todo tipo de gente. Lo importante es que yo creo que uno puede hacer un apoyo desde la base de la misma humildad que uno debe tener. De decir, yo también partí igual que tú, no te preocupes. Hemos partido todos exactamente igual. La vida nos pone, como usted dice, en el camino que es y de repente nos saca del camino que no es para empujarnos a donde sí es, ¿cierto? A mí también me pasó algo muy similar, traté de armar algo con alguien y no se pudo, y ahora estoy en otro lugar, no en el que yo pensaba que iba a terminar, pero nada, solamente a mí en lo general me gusta decir también que hay que poner dos tipos de materia cuando uno quiere crecer un poco más profesionalmente, que es la materia gris y, como me dijo el profesor, la materia glútea. Entonces hay que hacer Claro, materia gris y materia glútea. Hay que está muy bien. sentarse a hacer las cosas que uno tiene que hacer para mejorar. Hay que hacerse un programa, hay que hacerse un... Yo creo que va un poco en el orden también, a lo que iba yo, como en el orden personal, como uno como profesional tiene que hacerse igual una pauta de trabajo, porque sobre todo, a ver, si usted me dice que en Colombia es difícil, que en Chile no es tanto, en Chile está difícil. En Chile las plazas laborales para los acupunturistas son reducidas, muy reducidas. La mayoría de los acupunturistas no están con algún contrato en algún lado, se tiene que rascar las uñas solos. Y a veces ni siquiera en la escuela nos enseñan a hacer, no sé, una boleta, un documento de pago de impuestos, porque no aprenden, no lo enseñan. Y entre medio de eso, que andar luchando con la búsqueda de pacientes, que siento que este es mejor que yo y siento que no tengo las herramientas suficientes, así que yo creo que me voy a estudiar todo lo que tenga que estudiar, me voy a meter a todos los cursos que hay que hacer, cuando en el fondo, como usted dice tan ciertamente, quizás soltar y dejar que la vida los ponga en el lugar que hay que ponerse. Pero de todas maneras, tampoco ser tan pasivo, sino que uno también puede ser un poco activo en su actividad de trabajo, en el decir, hoy me voy a dedicar a estudiar esto, hoy voy a programarme acá, voy a hacer esto, me voy a levantar. Tomarlo todo con un cierto profesionalismo, aunque no tengan un contrato, creo que también es importante tomarse ese nivel de profesionalismo. Ok, no encuentro trabajo en una clínica, en un hospital, no importa, el trabajo seré yo, porque yo soy el que tiene las herramientas. Así que yo encuentro que está muy bonito todo lo que dice, profe, estoy muy contenta escuchándolo, tiene harta experiencia, qué rico. No, Es y yo bueno sé, escuchar a y alguien. mira, y hay otra cosa que me parece lindo también de lo que hablas y es sencillamente, hay algo que yo he encontrado y es cuando tú das, tú recibes. Entonces, cuando tú das desinteresadamente, tú recibes por otro lado. O sea, no entiendo en el trasfondo por qué, pero es así, ¿sí? Si tú te sabes 3 puntos de acupuntura y tú, porque hoy en día, claro, diríamos, no, abre redes sociales y ponte a trabajar. Sí, pero ¿cómo uno empieza a crear una comunidad? O sea, una comunidad se crea a partir de la empatía,
porque es lo mismo que yo hago, o sea, con mis pacientes, con mis estudiantes en el mundo, es cómo empezamos a generar una empatía. Y si sabes 3 puntos de acupuntura y hablas de hígado 3 solamente para el dolor de cabeza, pues felicitaciones. O sea, con lo Que no poco se que sepa de sabes, eso. sepas que empieces a entregarlo y créeme que la vida te va dando por otro lado. Sí, o sea, Es loco, yo, pero sí. es muy loco, pero es así, ¿sí? Cuando uno empieza a entregar lo que tiene en su corazón, la vida le devuelve por otro lado. De pronto no es la pareja que uno quería, pero de pronto sí te va mostrando tu camino de vida por otro lado, ¿sí? Que es Sí, algo que nos ha pasado todo el tiempo. sí. Entonces, yo dije, mira, yo cuando me quedé sin trabajo, porque hubo un tiempo en que me quedé sin trabajo, y yo decía, voy a abrir mi primer curso, ¿sí? Yo ponía pocos videos en YouTube y dije, abrimos el primer curso y mira que increíblemente la vida pues nos fue bendiciendo por otro lado. Entonces, es verdad lo que dices y lo comparto totalmente. Qué lindo. Oiga, ¿te has hecho acupuntura con otro acupunturista o no? Sí, claro. ¿Ah, sí? ¿Se ha hecho acupuntura con otro acupunturista? ¿Y qué tal la experiencia Bien, con bien. otros? ¿Sí? ¿Por qué Sí, hago esta pregunta? Porque tengo otra hilada en base a eso. Usted claro. que ya tiene más experiencia, se ha atendido con otro acupunturista, ¿ya? ¿Cómo nota usted a alguien que realmente sabe con alguien que está haciendo malabares para sostener el trabajo? Como que se nota ese, ¿cómo se nota que alguien sabe versus a alguien que solo está sosteniendo? Si es que se ha Órale. hecho como, si es que lo ha notado, si no, no importa. Está bien decir, no lo he notado, me ha sido bueno, está bien también No, decir. no. Digamos que sí, hay, es a veces muy, digamos, en cuanto al conocimiento, pues uno como acupunturista, yo alguna vez fui a una consulta donde no me conocían. Ya, Entonces, fue interesante ver porque yo digo, bueno, digamos que a mis amigos cercanos contarles problemas de pronto que tenga de salud, emocionales. A veces no es fácil abrirse con una persona que está tan metida en tu vínculo, por eso seleccionar a otras personas, puede ser una gran herramienta. Y pues no es difícil de pronto identificar que o se pierden o ubican mal los puntos, porque parte de cuando uno evalúa, porque yo estoy en todo el tiempo estoy en procesos de evaluación de médicos, es ver las agujas, ver los puntos y saber que está trabajando. Ah, está trabajando esto, pero yo ya lo tengo claro. Entonces, cuando uno empieza a ver ciertos errores, pues uno dice, no, por acá estamos fallando, no sé qué. Pero lo que te digo, o sea, hay algo muy cierto y es que todos iniciamos nuestro proceso de aprendizaje y todos tuvimos ese problema, ¿sí? De muchas veces leer un libro a ver dónde estaba el punto. No, no nos dé pena eso. Hoy en día es más fácil, en mi época no. Hoy en día hay aplicaciones, ¿sí? Más fácil buscarlos, sí. pero es algo muy habitual, sí. O sea, uno sí lo reconoce, o sea, uno sabe muchas veces, ya uno que le colocan las agujas, uno dice, esto no tiene sentido, o cómo lo evalúan a uno, también, sí, que también dice, falta mucha práctica, alguna cosa. No, no es difícil, digamos, conocerlo. Yo me acuerdo que en los primeros años de que yo ejercía de acupunturista iba con los libros para arriba y para abajo. Así un alto de libros. Dios, qué dolor de espalda me generé. Porque no era yo capaz de soltar los libros. No era capaz, no podía. Yo Ay, no podía soltarlos. Era una cosa que a mí me daba pánico decir, yo no sé si puedo ejercer la acupuntura sin tener mis libros al lado. Me sentía sí. totalmente incapaz. Incapaz. Pero ¿qué pasó? Que ya después, nada, me fui acostumbrando a ciertos puntos. También uno se acostumbra a ciertos puntos igual. Como que Sí, uno los conoce. Por ejemplo, no sé, yo con los años me he ido encariñando mucho
8 intestino delgado, con 10 triple calentador, puntos que en el fondo cuando yo estaba estudiando como que no les daban tanto auge, con el 39 de giga también medio encariñando, puntos que uno ha ido descubriendo en la práctica. Y yo digo, ay, pero mira, con esto igual se puede, con esto igual se puede. ¡Ay, qué lindo! Sí, eso es lo lindo de la acupuntura, que se vuelve un arte. Entonces Sí, tú bueno, como a vale. medida que vas aprendiendo más, vas haciendo un arte mucho más preciso, ¿no? Sí, es bonito. Ah, Ahora, tengo otra pregunta. Ya voy con la última, profe, lo voy a soltar ya, así ya con esto vamos a ir cerrando. Y es que hay gente que todavía está conectada escuchando, yo sé que no se quieren ir, pero no voy a tener al profe todo el día. Aunque quisiéramos, yo no voy a tenerlo todo el día. ¿Por qué? gracias, Carlos. Porque tiene que ir a hacer cosas de hombre Sí. y de persona, ¿cierto? Como todos. Tenemos ciclos y ritmos durante el día. Entonces, una última pregunta, profe, y es si es que hay algún consejo para que los alumnos, los que estamos formándose, los que ya llevamos un poco de tiempo, puedan manejar la frustración cuando se siente lento. Cuando se siente lento, cuando uno... Porque, ¿qué es lo que va a pasar? A nosotros, por lo menos en el ver, a mí, ya, no voy a hablar por todos, a mí, personalmente, enero y febrero son meses que estoy mirando el techo. Trepo los muros de la consulta, porque los pacientes, ¡pum!, se me van. Porque enero y febrero son las épocas de vacaciones, están los niños ya en casa. A mí ni se acuerdan de mí hasta por mediados de marzo, hasta la primera semana de abril. Entonces, estos son tiempos lentos. Estos son tiempos donde uno se cuestiona la existencia porque no tiene el trabajo que quiere, la estructura sólida de trabajo que uno desearía, porque son meses lentos. Y eso yo sé que genera frustración y son épocas en que la gente dice, adiós, contigo no más. Hasta aquí llegamos porque no quiero seguir mirando el techo. Sí. ¿Cuál sería un consejo que le daría entonces a estas personas en estas épocas que se nos vienen? Porque a mí por lo menos, yo ya incluso he sentido un poquito la baja de pacientes. Ya le Sí, sentí. yo creo que a todos nos pasa con ciertas épocas. En Colombia igual en diciembre para nosotros es una época donde se nos baja, pero entonces acá lo importante es, yo te diría, no te frustres, pero pues eso sería mentira. Sí, Más pues, bien, como nosotros empezamos a convertir toda esa energía de la frustración o empiezo a aprender a aceptar esa frustración. Claro, uno se frustra porque uno dice, bueno, ¿y los ingresos económicos? ¿Dónde van a estar? Entonces, también que sepas que el hecho de hacer acupuntura no implica únicamente que estemos muy vinculados solamente con el aspecto paciente, ¿sí? Explico, yo les voy a contar un poquito lo que yo hago. Por ejemplo, en por épocas de favor. diciembre, a veces hay días que no hay pacientes. Yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo personalmente, pero ese soy yo porque soy educador también. Entonces, yo sencillamente aprovecho el tiempo para empezar a grabar todo el contenido de YouTube, de todos los medios. Entonces, me dedico como acupunturista a generar, por ejemplo, contenido, aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas que me puedan a mí a dar, digamos, un posicionamiento, ¿sí? Videos en Instagram, videos en TikTok o los videos que a veces yo cuelgo educativos en YouTube. Entonces, aprovechar el tiempo, o sea, que el hecho de que no te lleguen pacientes no quiere decir que esto vaya a pasar siempre, porque nos ha pasado, incluso los que estamos empezando, ¿sí? A veces uno dice, pero es que no, pero es que tengo un paciente. Ya, un paciente es un gran logro. 2 pacientes es un gran logro a la semana. Está perfecto. Pero empezar a cultivarnos un poquito más en otros aspectos es importante. Entonces, que tomes este tiempo de pronto, si no hay necesidad económica, de pronto de meditar, de hacer otras cosas que a ti te nutran. Yo siento que la mejor apuesta que nosotros podemos hacer es en nosotros mismos y más siendo como profesionales independientes. Entonces, ¿cómo yo me nutro para ser mejor? ¿Sí? Entonces, tomar el tiempo, aprovechar el tiempo para generar o contenido o nutrirte a ti mismo o aprender otras herramientas que a ti te generen un plus en tu consulta, pues se vuelve bastante válido. ¿Sí? Es bastante válido y yo siento que más allá de cómo genero la frustración es una gran emoción que al final nos habla mucho de una gran expectativa que el Hun, dice la tradición china,
¿sí? Se pone para lograr los objetivos que tenemos dentro de nuestro corazón. Pero al final, el aprendizaje más importante es cómo el agua nutre a esa maderita o cómo nosotros nos permitimos fluir también con la frustración. No está mal sentirnos frustrados. Es No, mejor, o sea, porque uno dice, no, frustrar es mal, entonces yo la voy alimentando, sino más bien como yo también me permito a mí aceptar esa gran frustración que tengo y pongo toda esa energía en la apuesta de hacer otras cosas diferentes, que sea una gran oportunidad para hacer otras cosas diferentes que no sueles hacer, ¿sí? Porque uno dice, no, es que yo soy acupunturista, yo tengo que atender pacientes, y si no hay pacientes, ¿qué haces? Ya estás haciendo todo lo posible, entonces genera un poco de propuesta de valor para tu propio contenido, y es, yo lo que les digo, yo a veces, yo digo, dar es igual a recibir, y eso es lo que hago muchas veces en los videos de YouTube. Que yo les digo, pero eso debería cobrarlo. Pues no, yo lo entrego, no me importa. Igual porque la vida me ha mostrado ese efecto diferenciador en el cual yo entrego y por otro lado me va llegando. La vida nunca me ha dejado solo en el momento en que yo acepté la propuesta que la vida tenía que darme a mí, que es, usted es un buen comunicador porque la vida misma se encargó de educarlo en educación. Empecé enseñándole a chicos jóvenes y hoy en día estamos haciendo desde Colombia una gran influencia con todo este aspecto de la medicina tradicional china, llevándolo a todo el mundo. Pero es algo que uno en estos momentos de frustración es importante también nutrirlo. Entonces, que tu vida no se convierta únicamente en el hecho de que yo sea acupuntura y solamente puedo atender pacientes, ¿sí? A veces hay cosas de contenido de valor que puede nutrir uno durante estas épocas, que uno puede perfeccionar o que uno puede aprender otras cosas. Por eso yo digo, la medicina china tiene de fondo algo muy bonito en todo el corazón de la medicina china que muchas veces no aprendemos, y es todo ese gran conocimiento que tiene el taoísmo de vida, ¿sí? Que lo incluye mucho hoy en día el mindfulness. Al final el mindfulness viene mucho del Zen, ¿sí? Pero es que el Zen tiene unas similitudes impresionantes con el taoísmo. O sea, al final, tú haciendo esto, ¿cómo puedes nutrirte también para generar otra propuesta de valor? Entonces yo les digo, no pasa nada. Yo también me sentí frustrado muchas veces cuando no tenía pacientes ni nada, pero también aprendí que uno tiene que ser muy consciente que la vida uno nunca lo suelta. no. Cuando uno suelta la vida y cuando uno suelta las expectativas y uno dice, tranquila vida, guíame por donde sea mi mejor, no estrictamente, sí, ponerme yo a, no es que no hagas nada, que es el sentido del Wu Wei. Precisamente el Wu Wei se malinterpreta como el no hacer, pero no hacer es, bueno, tan lindo, ahí haciendo propaganda acá. No, si mi escuela ya no existe, de hecho, mi escuela desafortunadamente cerró. Se llamaba Bueno, Buwey, mi escuela, y se cerró. llama. Bueno, pero Ya estás que en la tu proyecto educativo también. Sí, Aguante Buwey. exactamente. Y el Wu Wei es, se malinterpretó mucho porque es el no hacer, pero el no hacer es, el no hacer activamente hace referencia a que tú seas el observador de toda la corriente que tiene la vida para permitir dejarte guiar por la vida, ¿sí? Y eso es importante. Por eso la escucha consciente del corazón, nosotros lo hablamos, ¿sí? Es muy importante en tu hacer hoy en día. Es como cuando tú estás en una relación y dices, este hombre no me conviene. Yo sé que no me conviene. Mi corazón sabe que no me, pero me estoy quedando acá. Pero no estoy sintiéndome, Ah, pues. sí, estoy Ah, sintiendo pues. amada, no estoy sintiendo un apoyo, ¿sí? Y el Wu Wei te está hablando de 30 maneras que te vayas de ahí. El no hacer es, fíjate bien para tomar las decisiones inteligentemente, ¿sí? Y el no hacer es no tirarte en la cama y no hacer absolutamente nada, sino déjate guiar por la vida y por el propósito que tiene tu alma, ¿sí? Para llevar a cabo toda esa actividad que es muy consciente, ¿sí? A un buen propósito. Entonces, que sean estos momentos bonitos, pero quizá que tenga un aprendizaje de fondo y es darnos a nosotros mismos el tiempo que quizá en el año no nos damos.
¿sí? De crecer, de hacer las cosas que te gustan, ¿sí? De poder crecer como ser humano y cultivarte. Yo pienso que la mejor apuesta que nosotros podemos hacer como seres humanos es apostarnos a nosotros mismos y invertir muchas cosas que nos gusta, que sabemos que nos ayudan a crecer. ¿Para qué? Para poder brindarlos a los demás. Por eso yo digo, nosotros somos herramientas, que sea el universo que trabaje a través de nosotros. Eso es importante cuando hacemos acupuntura con intención, cuando estoy con el otro, cuando lo escucho, cuando soy consciente. Eso realmente tiene un poder más allá de esto que es tan poético, tiene un poder bien interesante a través de la física cuántica, que ya hoy en día se habla mucho, pero que sea una gran oportunidad. No lo tomes únicamente, yo no te estoy diciendo no te frustres, yo te digo, frústrate conscientemente. Frustrarme conscientemente es cerrarme y yo, ay, no hay pacientes, está bien, me voy a morir de hambre, está bien, acepto, voy a morirme de hambre, porque la mente, acuérdate que te llena de muchas cosas oscuras. El No miedo, puedes. que Con todos 3 puntos de acupuntura no puedes hacer acupuntura, ¿sí? Pero lo que les digo, o sea, lo importante es lánzate también, que la vida te tiene una gran red para sostenerte si el propósito que tiene tu vida es ser un gran acupunturista. Entonces, importante también lo que dices, Katy, es, yo también voy a mi escuela, yo voy a mi consultora si no tenga pacientes, porque también es la manera como nosotros empezamos a generar un cambio en el mundo cuántico cuando yo hago, porque fue algo que a mí me pasó, ¿sí? A mí me pasó, yo dije, yo quiero ser un gran profesor de medicina china, pero yo me levantaba a hacer videos de YouTube sin, o sea, tenía, no sé, 10 seguidores. Mi novia, mis hermanos, mi mamá y mi papá y el perro de mi novia, o sea, una cosa así, ¿sí? sí, pero Pero está así, bien. ¿sí? Y yo me levantaba a hacer esto y yo pensaba y yo me sentía como un gran profesor. Ahora, vamos en el año 2026. Hoy en día me siento muy satisfecho con lo que he logrado. Hoy en día acompañamos procesos a nivel del planeta entero. Hoy en día trabajo en México, trabajo con una escuela en España, trabajo en Colombia con una universidad que educa médicos. Entonces, he llegado a donde he querido llegar, ¿sí? Pero es algo bonito que lo que tú dices es, yo cómo empiezo a fluir con la vida y empiezo a fluir con ese sentir de ser un gran acupunturista, ¿sí? O sea, yo le hablo desde la parte educativa, que me ha llevado a hacer acupuntura en mi práctica clínica, pero también yo cómo hago que el universo también me escuche, ¿sí? Que fue algo que a mí me pasó. Yo empecé a hacer videos en YouTube y yo dije, esto no va a salir a ningún lado, pero pues miren, llevamos bastantes, como 35.000 suscriptores ya casi. Entonces yo digo, bueno, esto sí llegó a algún lado, ¿sí? Y estamos creando comunidad y hay gente que se casa con nosotros. Y yo me siento muy orgulloso de esos matrimonios porque pues me dicen, estás haciendo bien las cosas, Camilo, no lo hiciste nunca mal. Y lo importante es cada cosa que ustedes hagan, hacerla con la intención de su corazón, entendiendo que ese propósito tiene algo mucho más grande. Sí, siento yo que es eso. Qué lindo, profe, que habla lindo usted, oiga, por Dios, se pasa. Muchas gracias, Katy. Aplausos al profe, mire qué lindo se comunica, Gracias. porque eso es un comunicador clínico. Comunicador clínico, no es cualquier cosa, es una gran habilidad. Muchas Ahora, gracias. eso es una gran habilidad. Ahora, preguntas, chicos, hay gente conectada. ¿Quién le quieren preguntar al profe? Aprovechen que lo tenemos. Aprovechen que lo tenemos, hagámosle una última preguntita antes que el profe ya se canse así temprano. Y está en Nueva York además, pasando frío. ¿Hace mucho frío en Nueva York? Sí, pasando frío. Ay, sí, no, terrible, terrible. Yo una vez pasé por Nueva York en un invierno y no, gracias. Ay, no. ¿Quién tiene preguntas para hacerle al profe? Aprovechen. Yo solo quiero felicitarlo y sacarle un poquito de pica en el lugar que estoy, con un sol precioso. Felicitar al profesor Camilo porque aprendí mucho con él, agradecerle sus videos en YouTube porque uno los vuelve y los vuelve a escuchar hasta que le entre la materia, hasta poder entender. Y eso hace muy bien y tiene mucha razón
comentar que hay que compartir el conocimiento porque todos somos principiantes y siento que siempre somos principiantes. Así que Me cortó. Se nos fue. Se nos fue te la agradezco comunicación, también querida. tu intervención También. en que hayas invitado al profesor Camilo. Ah, yo lo tenía aquí, aquí lo tenía, entre ceja y ceja. Yo dije, en algún momento podré conversar con él. Aquí lo tenía, aquí. Excelente ¿Qué otras idea, preguntas muy más buena tienen, idea. chicos? Gracias. Sí, ya. ¿Quién más quiere preguntarle algo al profesor? Aprovechen que está ahora acá. Grande maestro, Pedro Pichao, sí. Grande. ¿No hay más preguntitas? ¿No? Está bien. Si se sienten tímidos, está bien. Yo solo quiero agradecerle, profe Camilo, por la oportunidad. Sus palabras siempre son miel para el oído. Chile es país de poetas, así que nosotros aquí podemos tener un montón de frases muy bonitas. Pero agradecérselo, profe. De verdad, se extendió la conversación más de lo que yo esperaba, pero no importa. Me alegra muchísimo que haya sido así. Jacqueline, cuéntame. A ver, Jaque, ¿quieres decir algo? ¿Se te escucha? ¿Se me escucha? Sí, Jacqueline, hola. Gracias, quería agradecerle al profesor, en realidad, al profesor Camilo, y gracias a ti por habernos conectado con él, que realmente ha sido para mí un excelente profesor. Yo los cursos que hice con él me afianzaron mucho mi hacer, digamos, en acupuntura. Así que estoy muy contenta de volverlo a ver y agradezco cada video suyo y cada curso que hice con usted. Y me alegro mucho que le esté yendo bien y maravilloso. Muchas gracias. Ay, bueno. A todos los compañeros también que están en línea. Me gustaría también saber más para poder ayudar a gente con cáncer, eso sí, porque me ha tocado paciente y uno quisiera poder ser más. Eso. Gracias. Gracias, Jacqueline. Hasta pronto. El cáncer, misterioso, Misterioso. Hasta la fecha nadie puede saber muy bien del cáncer, fue una cosa muy misteriosa. Hay gente que la gana, hay gente que lo pierde. No sé qué el profesor yo lo único que puedo decir desde mi parte es que yo siento que es muy misterioso y le tengo un gran respeto a esa patología. Eso es todo. Ahora, el profe Camilo, obvio que tiene otra visión. ¿Qué dice, profe? No, estoy de acuerdo también, igual sí. Las causas multifactoriales por todo lado, eso sí es verdad. Hay una gran oportunidad de trabajar con acupuntura, de pronto no directamente el cáncer, pero sí, digamos, una perspectiva muy global de la influencia del sistema inmune sobre la generación del cáncer es muy clásica, y también pues la parte emocional que quizá para nosotros indispensable en empezar a trabajar. Sí, eso sí es verdad. Es verdad. Sí. Tenemos herramientas para poder ayudar, que es lo importante. Exacto. El cáncer es un mundo totalmente oscuro, para mí por lo menos. Y oscuro no de magia negra, sino de poco claro. Básicamente, no oscuridad de negrura, sino de que es poco claro para mí, por lo menos. Entonces, yo no tengo más respuesta que decir que, por lo menos de mi parte, si es que me llega alguien con cáncer, yo lo que hago es tratar de aliviar lo que pueda y con el respeto que se debe, porque es un mundo misterioso. Es verdad. ¿Quién más tiene dudas, preguntas? Queda poquito, yo ya los quiero dejar porque yo sé que el profe
se tiene que ir, sí. Sí, sí. Estamos en Navidad, se tiene que ir a recorrer Nueva York, profe, tiene que ir a gastar Muchas plata gracias. fuera, ahí en Nueva York. Sí, bueno. Tiene que ir a gastar plata, tiene que ir a ver el árbol Rockefeller. Claro que sí, por Tiene supuesto. que ir a hacer Eso lo haré. tiene que ir a tiene que ir a vivir Navidad, tiene que ir al Parque Central, andar en patín sobre hielo, ¿no? Disfrutar Navidad en Nueva York. Hay que hacer Pero muchas lo cosas. más cercano que he disfrutado una Navidad como esa ha sido en Londres y me pareció espectacular, así que es hermoso. Profe, le agradezco tanto que se haya querido conectar. Yo soy fan de su trabajo, todos aquí somos pequeños fans. Le agradezco mucho, muchísimo. En el fondo de mi corazón, le agradezco que se haya dado el tiempo de querer darse a conocer desde otra perspectiva humana, ¿ya? Mitzi, hola. Ella fue alumna mía. Hola. Y fans del profe, lo adoro. Me encantan sus clases. Muchas gracias por este momento, a ambos. Qué linda, Mitzi. Así que eso, ya no hay más. Yo me despido por lo menos. Yo quiero dejar al profe libre que vaya a disfrutar porque el día es corto ya en Nueva York hasta ahora. Ya debe estar oscuro. No, mentira. Pero ya debe estar oscuro. Así que los dejo. Sí. Profe, ya lo dejo ir. Si se quiere desconectar. Gracias. Con el alma. Chicos, hasta aquí llegamos nosotros. Gracias a todos y gracias por sus mensajitos. Les agradezco mucho. Gracias por su compañía. Les mando un abrazo y bueno, claro que sí, ahí estaremos pendientes en redes sociales. Gracias, Cari, por tu invitación. Siempre muy agradecido de estas invitaciones que me hacen. Recibo siempre mucho cariño de Chile, entonces pues me siento como en casa. Entonces, sí, muchas gracias. Ya lo vamos a... ¿Se imagina una clase con el profe luego? ¿Quién sabe? Soñar no cuesta nada. Profe, ya lo dijo, vaya a hacer lo suyo, es libre. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao.